¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo con Agustín pues este momento tan importante de presentación de este libro. Y quisiera aquí pues explicar cuál fue lo que descubrí en este libro. Estamos frente a un libro provocador, sobre todo provocador para nuestra realidad política, y quisiera dar contexto a esta explicación. Y es que los políticos, aunque no sepan escribir, publican libros para promover sus ideas y sus campañas. Y por eso, pues seguramente tienen que se los escriba. En contraste, los autores profesionales como Agustín, pues escribimos libros para invitar a la reflexión sobre temas importantes. Y las obras terminan siendo como los hijos. Una vez publicadas, adquieren vida propia. Y eso, pues es lo que nos tiene aquí. Una obra muy sui generis, la batalla cultural. Y es que diferenciar la identidad del autor de la obra, pues es fundamental. Pues Agustín es ese ideólogo que defiende ideas, es el líder que debate públicamente. Y la obra, parafraseando a Sartre respecto a las personas, pues es que cuando morimos dejamos un legado, cerramos el ciclo y somos una obra. Y los libros publicados cierran su ciclo dinámico de vida y adquieren una nueva vida cuando están frente al público. Seguramente cuando Edgar me invitó a participar, pues fue para dar significado desde otras ópticas a este libro. Creo también fundamental dejar para mí este análisis un concepto que creo muy importante, y es esta idea de think globally, act locally. Pues este planteamiento que definieron Al Ries y Jack Trout al definir su concepto posicionamiento, pues nos debe llevar a la reflexión de tratar de hacer este análisis desde la realidad de este país, de nuestra tierra. Y es que debemos aterrizar estas ideas en la realidad de este mercado de México y de esta parte de Latinoamérica que tiene fuerte ascendiente indígena. Y es que los significados emocionales de los planteamientos ideológicos de la política que nos ofrece este libro, La batalla cultural, pues para esta región de América son muy diferentes de la zona sur de nuestro continente, que está caracterizada por un fuerte impacto migratorio principalmente de Europa. Los significados emocionales de la batalla ideológica derecha-izquierda en esta parte de América tienen grandes diferencias, aunque el concepto sea el mismo. Y tenía que ser alguien con el perfil intelectual de Agustín quien nos ofreciera esta obra, esta provocación ideológica. En esta región de América, la izquierda auténtica se va deslindando de este fenómeno arribista que se apropia de una etiqueta ideológica para obtener y retener el poder, como está sucediendo en las elecciones que vamos viendo cómo pintan de rojo a Latinoamérica. Un mismo fenómeno político con diferentes significados. En esta zona del continente, donde la forma es fondo, asumirse como miembro de la derecha es políticamente incorrecto frente a las grandes masas electorales, aún estando dentro de la oposición partidista. Pues esta izquierda le da la vuelta a las definiciones ideológicas para no confrontar los grandes mitos como son la alineación de la derecha con el conservadurismo, mito construido a lo largo de muchas generaciones. Sin embargo, el principal planteamiento de Agustín a lo largo de las páginas de este libro es demoledor. La oposición que se enfrenta a esta supuesta izquierda, a la que Agustín denomina derecha, no ha sabido construir una narrativa convincente y seductora para el gran electorado, que hoy se ha empoderado en esta era de la globalización
y las redes sociales. Mientras la supuesta izquierda latinoamericana de esta región de nuestro continente ha construido una narrativa emocional sustentada en viejos agravios que generan rencores y nos dividen como sociedad, pues para poder manipularnos y nulificar a quienes pensamos diferente, que es el planteamiento que desarrollo en mi libro titulado México dividido, y es que, si me permiten el comercial, pues también fue publicado por esta gran editorial HarperCollins, libro que fue presentado ayer. Pues la oposición a la que Agustín denomina derecha no ha sabido crear una narrativa que defina y promueva sus causas sociales y políticas. Por tanto, esa supuesta izquierda, a través de ambigüedades y sin planteamientos de fondo para construir una nueva sociedad más justa y equitativa, apela a la destrucción de lo que hay, pero sin ofrecer nada a cambio. La victimización emocional de tipo reivindicatoria a partir de los supuestos agravios históricos y sociales en esta región que estamos hablando, donde está México, nos impide crecer y desarrollarnos a partir de la evolución. Y todo esto solo para poder asumir el poder total y el control político para una minoría, destruyendo instituciones sociales que son un freno para la autocracia. Esto lo vemos desde Bolivia hasta México. Sin embargo, en este libro, Agustín da la clave de esta batalla cultural, que pienso que aún no empieza formalmente, ¿sí? Agustín describe, y esto me parece de verdad fundamental en el libro, dice que la pérdida del anclaje religioso de la cultura la vuelve frívola y banal, quizá con palabras de comunicólogo, no de un intelectual como es Agustín, a diferencia de otras disciplinas funcionales como son la economía y la política. Yo interpreto en este planteamiento fundamental en la narrativa de Agustín que de aquí se deriva la crisis moral de la sociedad contemporánea. Es que el anclaje religioso de la cultura, independientemente de la religión que queramos, digo, los que somos practicantes católicos lo vemos de esta, pero estamos hablando de este fenómeno cultural que curiosamente el socialismo y el comunismo por algo veían en la religión el opio del pueblo. Pero es que ahí es donde se anclan los valores morales de la sociedad. Entonces, el anclaje religioso de la cultura, hoy debemos reconocerlo como el último bastión de los valores morales y sociales. Por ello, la izquierda latinoamericana ha capitalizado esta crisis moral para convertirla en un conflicto social que le permite acumular poder. Y aquí es donde está el punto. O sea, no hemos sabido manejar una narrativa para estas causas que son las que nos pueden llevar a recuperar el orden, a recuperar la autoridad moral que debe tener el Estado, recuperar la convivencia, recuperar los valores morales que nos habían permitido vivir pues, ¿cómo diríamos? De una forma civilizada. Y hoy estamos viendo ahí este gran problema. Y bueno, yo centraría mi participación en esta parte. Cómo hemos ido perdiendo los valores morales con una idea muy clara de que la religiosidad la hemos dejado de lado, hemos dejado de lado estas causas. Realmente la oposición de la derecha, que representa a la derecha, debe retomar, darle significado. El tema es de significados.
si no hablamos de significados, no podemos defender ideas. Y Agustín, pues no quisiera quitarle el tiempo a quien realmente es el protagonista de esta presentación. A Agustín, pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de estar hoy aquí con nosotros. Gracias a toda la gente, también a la que está del lado de afuera, que lamentablemente no se esperaba tanta gente, creo yo. No se esperaba tanta gente. ¿Hay posibilidad de que entre más gente parada o no hay? ¿Hay chance? ¿O sentados acá? Acá ya no hay más forma, ¿no? Acá no. Bueno. Ok. Me avisan que acá hay un asunto que es que Protección Civil no permite, por un tema de reglamentos, que entre más gente. Si fuese por nosotros no habría ningún problema en que la gente hasta viniera a sentarse acá, no hay ningún problema, pero bueno, tenemos que atenernos a esa norma. Se está transmitiendo en vivo, me avisan, ¿bien? En las redes de la feria se está transmitiendo en vivo, para, bueno, por lo menos que se pueda sintonizar, y después yo voy a ir al stand de HarperCollins. Vamos a ir al foro Phil para que toda la gente quepa en el stand, al foro Phil. Así es como se puede resolver esto. Yo sé que no es lo óptimo es que todo el mundo tenga su asiento, pero la verdad es que ha desbordado lo que nosotros pensábamos que iba a venir de gente. O sea, vino mucha más gente de la que nosotros esperábamos. Bueno, vamos a ver cómo organizamos esto. Les aviso, lo mío es una total y completa improvisación el día de hoy. Llegué el día de ayer desde Pamplona, 24 horas de vuelo, y cuando terminamos acá y terminamos allá, me llevan corriendo al aeropuerto a tomar mi siguiente avión, con lo cual he decidido hacer una cosa muy fresca. Voy a hablar simplemente del libro, lo que en el momento me salga. Gracias, Ricardo Homs, por honrarme dando estas palabras sobre el libro, valoro muchísimo. Gracias a HarperCollins por haber confiado en el libro. Este es un libro difícil de publicar, voy a empezar por ahí. Es un libro difícil de publicar porque vender un libro de más de 500 páginas en el año 2022 es algo realmente difícil. La gente lo que quiere son libros cortos, y si encima es un libro de ciencia política, filosofía política, sociología, antropología e historia, que son todas las disciplinas de las cuales he recabado para poder escribir el libro, pues entonces tanto peor. Lo que hoy venden en todo caso son libros, sí, de filosofía, pero estilo de bolsillo y de 80 páginas. Un gran autor que me gusta mucho, Byung-Chul Han, por eso publica libros de 90 páginas, porque son mucho más rápidos, más prácticos y más acordes al tipo de cultura que vivimos ahora, que es el de la aceleración indeterminada. Bueno, yo cometí, la locura de escribir un libro de más de 500 páginas, y los amigos de HarperCollins cometieron la locura de publicar un libro de más de 500 páginas de estos temas, y resulta que esta obra funcionó. O sea, resulta que a la gente le interesó. ¿Por qué le interesó a la gente? Y ahí tengo que rebobinar y me voy a ir a mi libro anterior, el libro negro de la nueva izquierda, que publicamos con Nicolás Márquez en el año 2016. Lo empezamos en verdad a escribir hacia fines del año 2014, principios del año 2015. Claro, en ese momento hablábamos de cosas
que a nadie ni siquiera le sonaba el tema del feminismo, el tema del género, el tema del aborto. Nuestros propios amigos, incluso nuestro editor en Argentina, nos decía, no publiquen este libro, a nadie le interesa. Estos no son temas políticos, los temas políticos son sobre el kirchnerismo en el caso de Argentina o sobre el chavismo en la política regional. Publiquen de eso. Nosotros dijimos, no, es que nosotros estamos seguros, porque de eso se trata en todo caso también la ciencia política, de tratar de prever ciertas cuestiones, no como quien tiene una bola de cristal, sino como quien sabe hacer análisis político. Nosotros preveíamos que esos temas iban a definir las batallas políticas por venir. Claro, es un libro que hoy uno lo lee y quizás dice, esto quedó viejo, lo que estos tipos dicen acá es totalmente conocido, es totalmente obvio. Bueno, en ese momento no era totalmente obvio y por eso el libro sigue generando interés. Pero hacía una faltaba algo. Faltaba, ya que hablábamos de la nueva izquierda, faltaba hablar de la nueva derecha. Si es que tal cosa existe o si es que tal cosa puede existir. El libro La batalla cultural, a ciencia cierta, yo lo empecé a escribir antes del Libro Negro. Más o menos 6, 8 meses antes del Libro Negro, yo empecé, un año antes del Libro Negro, fue en el 2013. Yo empecé con el proyecto de la batalla cultural. De hecho, el primer capítulo del Libro Negro iba a ser un capítulo para este libro. Yo freno este libro cuando nos ponemos con Nicolás Márquez a escribir el Libro Negro y retomo el libro en el año 2017 más o menos. Y fue un gran esfuerzo porque tenía que escribir este libro en el medio de las giras. El Libro Negro explotó y me la pasé en aviones, en hoteles, en auditorios, en países que no son los míos. Incluso conozco más México que Argentina, puedo decir hoy en día. He estado en más ciudades mexicanas que Argentina. Y donde siempre me han recibido con muchísimo cariño, por cierto. Escribir este libro fue un desafío porque era escribirlo mientras el otro estaba explotando. Este libro no es un manual para hacer la batalla cultural. Primer punto. Y lo que estoy diciendo es un poco contrario a las reglas del marketing. Porque yo tendría que venderles a ustedes que esto es un recetario. Paso 1, haga esto. Paso 2, haga esto otro. La verdad es que no. Este libro ni siquiera fue escrito pensado de consumo masivo. Fue un libro donde yo advertía que faltaba una teoría de batalla cultural allí donde había distintas expresiones de derechas que estaban hablando de batalla cultural y estaban describiendo su propia praxis política en esos mismos términos. Por ejemplo, hacia el año 2013 ya había sectores libertarios que decían, estamos dando una batalla cultural. Hoy seguramente ustedes lo ven, por ejemplo, a Javier Milei, que dice y habla de la batalla cultural. Ahora, los sectores libertarios lo vienen hablando desde hace bastante más. Sectores conservadores que decían, hay que dar la batalla cultural. Patriotas decían, hay que dar la batalla cultural contra el globalismo. Pero cuando uno preguntaba, ¿pero qué es esto de la batalla cultural? ¿Qué me querés decir con esto? Nos encontrábamos con una dificultad, que es que no teníamos una teoría. Y las teorías son importantes, porque son las que clarifican el panorama de cara a mejorar la práctica política. Sin una teoría política uno anda a los tumbos. Y lo interesante es que el término batalla cultural en ese momento, si bien estaba relativamente vacío, porque no había mucha precisión de qué significaba, sin embargo funcionaba como mito político. Y eso ya era algo importante. Cuando hablamos de mito político, estamos hablando de un motor de la acción. Describir lo que uno hace como dar la batalla cultural es un móvil de acción. Yo me represento, ya no un tuit, yo no me represento simplemente haciendo un video, yo me represento a mí mismo bajo la idea de estar dando una batalla cultural. Y eso empezó a generar una conciencia colectiva que empezó a traspasar las fronteras. Y entonces personas de distintas extracciones que podríamos decir pertenecen a la familia de las derechas, esas personas empezaron a describir su propia práctica como batalla cultural. Y curiosamente, aquellos que se habían llevado como perros y gatos, libertarios contra conservadores, los patriotas contra los libertarios,
todos estaban hablando más o menos de lo mismo. Todos estaban describiendo su práctica política de la misma manera. Por eso es que hacía falta brindar una teoría de la batalla cultural. ¿Qué es una batalla cultural? ¿Qué significa dar una batalla cultural? Eso es lo que yo quiero responder en el libro. ¿Y cuáles son las condiciones de posibilidad para que exista algo llamado batalla cultural? Yo creo que esto lo podemos ver desde dos aristas. En primer lugar, desde el problema conceptual de la cultura. Grave problema. ¿Qué significa cultura? Queremos saber qué significa batalla cultural, nos vamos a dar con un problema mayor, que es que necesitamos saber qué significa cultura. Y la cultura tiene infinidad de significados. Hay un libro que yo cito aquí de la Universidad de Oxford que recopila más de 250 definiciones de cultura. Digo, yo no puedo presentar 250 definiciones de cultura. Vamos a agruparlas en tres grandes categorías. Tres acepciones distintas, pero a la vez convergentes de cultura. Número uno, la acepción ilustrada. ¿Qué pensaban los ilustrados en el siglo XVIII sobre la cultura? ¿Qué querían decir con cultura los ilustrados, que fueron los primeros en utilizar esta palabra de forma recurrente? Querían decir cultivo. El esfuerzo que hace el hombre sobre su propio espíritu para desarrollar sus propias facultades, desarrollar la inteligencia, desarrollar la voluntad, desarrollar la virtud, desarrollar el gusto, los modos sociales. A esto le llamaron cultura los ilustrados. Pero un siglo más tarde, en el siglo XIX, vendrán los antropólogos. Esos señores, generalmente europeos, que se dedican a investigar sociedades ajenas. ¿A qué cosa? A su propia cultura. Y los antropólogos van a llamar cultura a todo aquello que les extraña de sociedades que son extrañas a ellos mismos. Se topan con un idioma diferente, con costumbres diferentes, con gastronomía diferente, con creencias diferentes, con una forma de organización social diferente, con arte diferente, con tradiciones diferentes, y a todo eso le van a llamar cultura. ¿Qué es la cultura para un antropólogo? Es todo aquello que heredamos socialmente, más no biológicamente. Aquello que heredamos socialmente, yo no solamente he heredado genes, yo he heredado además una forma de ver el mundo, una forma de estar en el mundo, una forma de organizar mi práctica cotidiana en el mundo, enmarcada por instituciones que yo no creé, heredé. Y luego hay una tercera acepción de cultura, que es la que podríamos llamar la acepción estética. Más próxima quizás, por ejemplo, a la sociología. La sociología quiere definir un campo muy concreto de la cultura para que no se le mezcle con otros campos sociales, como el de la economía, el de la política, el de la ciencia. ¿Qué es la cultura? Bueno, es un dominio muy específico de la práctica humana en el cual se desarrolla la creatividad. Por ejemplo, la poesía, la música, la pintura, la escultura, la literatura. Por eso podemos decir la Feria del Libro es un espacio cultural y todos entendemos qué es lo que queremos decir, porque estamos pensando en esa acepción de cultura. O bien podemos decir, Juancito es muy culto, Pedrito es muy inculto. Todos sabemos qué queremos decir, porque estamos usando la acepción ilustrada de cultura. O podemos decir, como dicen los cultores de la ideología de género, el sexo es una construcción cultural, porque están utilizando la acepción antropológica de la cultura, con lo cual nos están diciendo, ahí no hay ningún peso biológico en la definición sexual, sino que esto se explica a través de una construcción histórica que llamamos cultura. Ser hombre o ser mujer depende de nada. Por eso yo puedo ser una mujer también. Y llegamos a un momento en el cual ni siquiera podemos definir entonces qué demonios es una mujer. Claro, tenemos un asunto muy interesante, vamos aproximándonos, estoy haciendo un ejercicio genealógico para aproximarnos a nuestro tema de estudio, que es la batalla cultural. Tengo tres acepciones distintas de cultura. ¿Cuál utilizamos para nuestra teoría de batalla cultural? Las tres. ¿Por qué? Porque lo que me importa de las tres es que comparten una misma manera de ser. Y esto es un poco complicado, pero les prometo que lo van a entender. Las tres están tensionadas en su forma de ser por dos polos, un polo estructurante y un polo estructurado. ¿Qué significa esto? Que al mismo tiempo que el hombre estructura la cultura,
según estas tres acepciones, al mismo tiempo esa cultura estructura la vida del hombre. Si esto es así, entonces la cultura no es simplemente ocio, no es simplemente divertimento, no es simplemente contemplación, sino que la cultura es poder. Es poder. ¿Qué es el poder? Voy de problema en problema, ¿eh? Digo, voy resolviendo problemas, pero se me abren nuevos problemas. ¿Qué es el poder? Max Weber, un gran sociólogo, este libro es muy weberiano, Max Weber define el poder como una probabilidad. La probabilidad de imponer mi voluntad. Rosy, una gran amiga que está aquí en la primera fila, vamos a suponer que yo quiero que Rosy haga X. Mi voluntad es X. Ella no tiene como voluntad X. ¿Cómo aumento yo mis probabilidades de que Rosy haga X? De muchas maneras. Max Weber dice el poder es la probabilidad de ejercer la voluntad sobre otro al margen de las fuentes de esa probabilidad. Yo puedo apuntar con un arma a Rosy y mi probabilidad de que Rosy haga X sube. ¿Por qué sube? Porque no quiere morir Rosy y ella no tiene un arma para defenderse ni un chaleco antibalas. O bien yo puedo darle un maletín, mostrarle un maletín lleno de dólares a Rosy. Decirle, Rosy, quiero que hagas X y esta es tu recompensa. ¿Qué tengo? Poder económico. ¿Qué tengo en el ejemplo anterior? Poder armado, poder coactivo. Ahora, yo puedo hacer otra cosa también. Puedo ir modificando el entorno cultural de Rosy, puedo ir modificando las palabras que se utilizan en el entorno cultural de Rosy, modificando el arte, modificando las series que mira Rosy, modificando el cine que se le ofrece a Rosy, modificando la música, modificando lo que aparece en los programas de la televisión, en el periodismo, los libros. Modifico ese entorno y Rosy puede terminar haciendo X porque mi probabilidad aumentó. La pregunta es, ¿cuál es el poder más eficiente de estos tres que acabo de mencionar? Poder armado, poder económico, poder cultural. Poder cultural. ¿Por qué es el más eficiente? Porque no se nota. El poder es más poderoso cuanto menos se nota. El poder pornográfico es un poder bobo. Porque si yo le apunto a Rosy con un arma, ella puede hacer X, pero ella cuando vuelva a su casa no va a ir a su casa, va a ir a la primera comisaría a hacerme una denuncia. Ella se sabe atacada, ella se sabe agredida, ella sabe que no está cumpliendo su voluntad. Lo mejor para quien quiere ejercer el poder es hacerle creer a quien ejerce la voluntad del poder que está ejerciendo su propia voluntad. Por eso es que la batalla cultural es la madre de todas las batallas, porque lo que disputa una batalla cultural es el dominio de los contenidos, de los elementos de una cultura. ¿Cuáles son los elementos de una cultura? Pues muchos, los mencioné hace un rato: costumbres, creencias, tradiciones, lenguajes, arte, música, creencias, costumbres, normas, valores. Lo que estamos viviendo en este momento es una agresión de tipo cultural. Por eso el título del libro es Batalla Cultural. Pero además, y pido a los amigos de la organización que me avisen cuando me queden 10 minutos porque no tengo idea ni de cómo vamos, ni siquiera sé cuánto tiempo tengo, así que yo les dije, esto es improvisación. Avísenme, por favor, cuando queden 10. Pero por otra parte, hay otro asunto con la batalla cultural y tiene que ver con los ejes del conflicto político. Hasta hace no mucho tiempo, cuando hablábamos de política, lo que creíamos que estábamos diciendo era la gestión económica. La gestión de la economía nacional es un asunto político y la gestión burocrática de la institucionalidad estatal es un asunto político. De hecho, la fractura en materia económica fue lo que caracterizó nada menos que a la Guerra Fría. ¿Qué se disputaba en la Guerra Fría? Un sistema económico. Lo que se disputó en la Guerra Fría fue economía de mercado o socialismo, economía planificada por el Estado. Esa fue la disputa. Pero hoy el eje de la contradicción política se ha multiplicado. Hoy la política está en cualquier manifestación cultural. Lo que yo como puede ser leído políticamente. Quienes me siguen, por ejemplo en Instagram, y si no me siguen, háganlo,
quienes me siguen ven, por ejemplo, que muchas veces a mí me gusta comer carne, me gusta el asado. Y a veces bromeo y digo, esto lo dedico a Greta Thunberg. Ahí hay una significación política de lo que estoy comiendo. A ver, yo no instituyo la comida como política, es que ya está instituida. Yo en todo caso estoy reaccionando a una institución previa. ¿Con quién me acuesto? Es un asunto político hoy. Si te acostás con alguien de tu mismo sexo, te corresponde un subsidio. Digo, por lo menos en mi país. Por lo menos en mi país. Tu autopercepción es un asunto político. Si yo me autopercibo de otro sexo, me corresponde un subsidio y me corresponde una cuota política para representar a quienes también tienen esa autopercepción. Mi etnia es un asunto político, mi raza es un asunto político. Los animales son un asunto político. Hoy la política ha penetrado la existencia. No se puede distinguir hoy la cultura de la política y precisamente por eso es que la batalla cultural es la forma más característica de la práctica política en el siglo XXI. Y esto que parece tétrico y en cierta forma lo es, sin embargo, genera una posibilidad. Porque al mismo tiempo que la ontología política se modifica, como estoy tratando de explicar, al mismo tiempo aparecen nuevas posibilidades de acción política. ¿Qué era hacer política hace pocos años, hace 10 años? ¿Qué era hacer política? Si alguien decía, yo hago política, ¿qué me estaba diciendo? Me estaba diciendo que probablemente estaba afiliado a un partido político, que militaba en ese partido político, que estaba tratando de escalar en la jerarquía del partido político para poder ser colocado en algún cargo político o ser candidateado en algún cargo electoral. Eso era hacer política. ¿Hoy podemos decir que hacer política es sencillamente eso? No. Hoy hacer política la puede hacer alguien que ni siquiera esté en un partido político. Hoy hacer política es usar tus redes sociales políticamente. ¿Por qué se creen que hay tanta censura en las redes sociales? ¿Por qué se creen que hoy la gran disputa es si Twitter va a seguir siendo descargable en el sistema de Apple o Twitter va a seguir siendo descartable en el sistema de Google, Android? Porque saben que ese es el locus de lo político, ese es el lugar en el cual la política se está generando. La plaza pública ya no está en la plaza pública hoy está en las redes sociales. Y eso trae una oportunidad, pero también trae un riesgo, que es que yo puedo convertirme en un desaparecido de la política contemporánea. Si mis redes sociales se cierran porque el dueño de la red social decide que mi discurso no es tolerable para su agenda política, pues entonces yo tendré un grave problema, que es que no voy a tener voz. ¿Venimos bien con el tiempo? 10, me quedan 10. Ok. Vamos a ver. Voy a entonces ir a la parte del subtítulo. Más o menos espero haber trazado un mapa de por dónde pasa hoy la política. Y esto está además generando cambios muy profundos en el sistema. Nuestro sistema en Occidente dependía, por ejemplo, de la igualdad ante la ley. Todos somos iguales, no importa, lo que importa es que somos ciudadanos, somos iguales ante la ley. Eso ya es cuento pasado. Hoy están seccionándonos y fragmentándonos de acuerdo a características que sirven a una agenda. Entonces, si te acostás con alguien de tu mismo sexo, ya sos parte de otra tribu y te corresponden derechos distintos. Si tu autopercepción es otra, sos de esta otra tribu. Si sos mujer, sos de esta otra tribu. Y yo como hombre ni siquiera puedo tener ninguna opinión, por ejemplo, sobre el tema del aborto, porque es un tema que epistemológicamente me está cerrado por no tener útero. Si sos indígena, sos otra tribu. Si sos negro, sos otra tribu. Si sos inmigrante, sos otra tribu. Se perdió algo que era central para la democracia liberal, que era la noción de igualdad ante la ley. Se perdió también la noción de soberanía del pueblo. Si yo fragmento así al pueblo, pues ya no tengo pueblo. ¿Dónde está la soberanía hoy? Ni siquiera está la nación. Está en organismos internacionales en muchos casos. Se está modificando. Hoy estamos en un momento bisagra. Eso es lo que quiero transmitir. Políticamente estamos en un momento bisagra.
Y entonces, ¿qué pasa aquí con la contradicción izquierda-derecha? Que voy a cerrar con ese punto. ¿Sigue operando, sigue existiendo esa contradicción? Yo creo que sí, yo creo que es ineludible. Desde 1789 que en Occidente la utilizamos, y nos guste o no nos guste, la gente allí afuera se imagina la política de acuerdo a esos dos polos. Si yo pregunto aquí, oiga, explícame por favor la política mexicana, es muy probable que por ejemplo, no sé, supongo que me suba a un taxi o a un Uber o lo que sea, es muy probable que me la expliquen utilizando esas categorías. La gente utiliza la categoría izquierda-derecha. Entonces, mientras la izquierda nunca ha tenido vergüenza de su apellido, porque la izquierda es un apellido, la derecha es un apellido, hay muchos miembros en esa familia. Mientras la izquierda nunca tuvo vergüenza de su apellido, o sea, de ser izquierda, y yo le podía preguntar a un socialdemócrata, oye, ¿usted es de izquierdas? Sí, claro. Le puedo preguntar a un marxista-leninista, ¿usted es de izquierda? Sí, claro. Le puedo preguntar a un maoísta, ¿usted es de izquierda? Sí, claro. Le puedo preguntar a un anarcosocialista, ¿usted es de izquierda? Sí, claro. Le puedo preguntar a un socialista clásico, ¿es de izquierda? Sí, claro. Ahora, si yo le voy a preguntar a un libertario, ¿usted es de derecha? No, los de derecha son los conservadores. Vamos a poder continuar. Que vamos a continuar la charla en el foro. Y toda la gente puede ir también allá. Pero ahora me das para que cierre. Me das para que cierre. 5 minutos. Ya. Bien. Vamos a continuar allá. Entonces, si yo le pregunto a un libertario, ¿usted es de derecha? No. El de derecha es el conservador. Si yo le pregunto a un conservador, ¿usted es de derecha? No, el de derecha es el libertario. A un patriota, ¿usted es de derecha? No, la derecha y la izquierda ya no existen, es el patriotismo o el globalismo. Yo creo que eso es simplemente funcional a que tu enemigo te defina. Si yo no puedo defender mi apellido, mi adversario va a definir mi apellido por mí. Yo lo que hacia el final del libro es definir qué puede ser una nueva derecha, cómo pueden articularse en una nueva derecha sectores libertarios, conservadores, patriotas y tradicionalistas. Cómo lograr esa articulación política de la cual depende nada menos que el equilibrio de lo político, de la superación de esta hegemonía aplastante de la corrección política que nos atosiga a todos. Mi esperanza con este libro es que pueda contribuir a nuevas fuerzas políticas o a nuevas figuras políticas. Recientemente, la semana pasada, por ejemplo, este libro fue presentado en Madrid, a salón repleto, por el diputado de Vox, Jorge Buxadé, vicepresidente del partido además, y por Carla Toscano, diputada de Vox. Este libro fue presentado por Javier Milei, por ejemplo, en Argentina. Este libro fue presentado por la nueva derecha de Costa Rica, Nueva República, que tiene un control en el Congreso muy importante. Entonces, este libro, ¿qué les quiero decir? Salió en marzo. Ha empezado a llegar a mucha gente que quizás nunca leyó filosofía política, nunca leyó ciencia política, pero está empapándose de estos temas. Pero además está llegando a gente que está decidida a hacer política y que quiere llevar ideas de una nueva derecha al poder. De modo que yo estoy muy contento con cómo se ha desarrollado esto. Este libro tiene todavía mucho más para dar, a pesar de que el 31 de enero les adelanto. Sale el nuevo libro, les voy a spoilear el título, si me lo permiten. Se llama Generación Idiota. Así que se viene fuerte ese libro, el 31 de enero. Pero este libro, yo espero, y cierro ya con esto, espero que a ustedes les sirva como un material de formación política. No busquen divertirse, no busquen, ay, me lo voy a llevar a la playa y mientras haga surf en mi tabla lo voy a ir leyendo. No, o sea, esto es una cuestión para estudiar. Agarren un fibrón, lo van repasando, si hay algo que no entienden, no se frustren, sigan. Uno nunca entiende este tipo de libros al 100%, el único que los entiende es quien lo escribió. ¿Sí? Si sacamos un 70, un 80, hasta un 60% de un libro como este, ya es ganancia. Y nosotros saben que necesitamos en este momento formación política. Para armar una nueva derecha, el primer paso es formarse políticamente. Muchísimas gracias a todos y ahora la continuamos allá.